Muy buen día a todos nuestros espectadores y bienvenidos a este segmento llamado Dictademos. Dictademos es una iniciativa universitaria del movimiento Juntos por Derecho que busca llevar el análisis de la segunda vuelta electoral a cargo de distinguidos doctores y maestros del derecho. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Mijael Bayton González, donde nos comentará acerca de la segunda vuelta electoral y todos los acontecimientos que se vienen realizando. Doctor Mijael Bayton, muy buen día y bienvenido una vez más. Marco, ¿cómo estás? Un saludo cordial a tu persona, a Fabricio y a todos los miembros de Juntos por Derecho y asimismo a toda la comunidad universitaria. Un gran saludo y desde ya el reconocimiento a este tipo de prácticas democráticas y muy importantes sobre todo a raíz de esta segunda vuelta. Sí, no cabe duda que conversar sobre los temas coyunturales es una de las maneras en las cuales las personas puedan tener un discernimiento propio acerca del tema. Ahora, hablar de la política en los jóvenes creo que a ciencia cierta es muy discreto hablarlo a viva voz. ¿Qué opinión merece acerca de que los jóvenes puedan involucrarse más en la política? Bueno, yo quisiera partir de esta reflexión, ¿no? Solo la participación ciudadana salvará la política. Esta idea, fruto del profesor José María Maraval en un artículo en El País, diario español que realizó, es de mucha actualidad, mucha actualidad. Y es evidente que esta participación tiene que ir aflorada y acompañada con ese gran sector de la población a la cual nosotros denominamos los jóvenes, porque son personas que están ingresando al sistema electoral, muchos de ellos por primera vez en una elección y muchos otros con una experiencia bastante ligera, pero sin embargo con la emotividad de ser ciudadanos y de dar a conocer su punto de vista, de expresarse, fruto de esta libertad democrática, la cual tenemos en el país y por cierto debemos conservar, es que nos permite reflexionar el gran aporte que tienen los jóvenes en la política. Y de hecho es una renovación generacional la que debería instaurarse en todas las organizaciones políticas para dar paso a nuevos rostros y nuevos valores en este ejercicio de la política. Sí, sin duda alguna. Eh, Hay una frase que siempre que ha estado a flor de piel estas últimas semanas, que decía que la razón tiene que sobreponerse sobre las emociones. Y es que, claro, esto tiene implicancia en toda nuestra vida diaria, pero claro está que debemos estar amparados con una buena base de argumentos y una base sólida de ellos. Lamentablemente en esta segunda vuelta electoral se planteó el voto nulo o voto en blanco a modo de protesta entre estos dos electores. ¿Cómo podríamos hacer al electorado que no desperdicie su voto, o no haga este tipo de propuestas? Bueno, en teoría política se destaca siempre la morfología de los votos, ¿no? Existen votos ideológicos, votos emotivos y votos racionales, ¿no? O utilitarios. Los votos ideológicos de un tiempo a esta parte han decaído, se han puesto en desuso, porque los ciudadanos ya no se identifican con las organizaciones o los partidos políticos. Muchos de los partidos políticos son coyunturales, se crean de muy poca data, participan en una elección, luego de la elección se olvidan de la actividad política, se disgregan, ¿eh? Y solo cuando estamos a postrimerías de una campaña electoral vuelven a autoconvocarse, ¿no? Entonces el voto ideológico cayó en desuso. Por cierto, un gran error que se tiene en esto de la democracia. En el caso del voto emotivo, el voto emocional, bueno, en las democracias, en realidad tenemos que entender este gran valor del voto, porque cuando hablamos de la manifestación popular a través de su voto, estamos hablando del momento estelar en que los ciudadanos tienen las riendas del país, porque eligen a sus autoridades. Entonces, como en la democracia no es oneroso participar en política, no es que te vayan a pagar porque vayas a votar, tiene que convertirse en algo emotivo. Entonces generan un producto, fruto del marketing político, al cual
levantan las emociones, las pasiones, nueva constitución, nos han gobernado 200 años y no han hecho nada, es el momento de cambiar, venden un producto electoral fruto del marketing y se convierte en algo emotivo. Entonces, yo no voy a votar porque no voy a recibir un beneficio en el corto plazo, pero sí quiero cambiar la historia y emotivamente doy mi voto, fruto de lo que se ha estado haciendo mucho en esta campaña electoral. Y finalmente el voto utilitario o voto racional, que busca más que todo alejarse de los extremismos, ¿no? Es un voto conservador. No de pronto en el establishment, pero sí de decir, bueno, esto con sus altibajos no nos ha ido tan mal y podemos conservar nuestra canasta diaria, un ingreso regular, pues y mantenemos esta situación, ¿no? Entonces voto por aquel candidato que represente esa estabilidad económica, política, social, ¿no? Es un voto más racional. Entonces son las formas de explicar más o menos la expresión popular a través de su voto, ¿no? Claro, ser parte de vivir en un estado de derecho es ser responsable políticamente hablando. Ahora estamos frente a dos candidatos, que es por un lado la señora Keiko Fujimori y por el otro el señor Pedro Castillo. Ambos generan la antipatía del pueblo peruano, si se puede decir. Ahora abocándonos al candidato Castillo, él en su discurso nos habla sobre cambiar la constitución, desactivar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y que la justicia esté en manos del pueblo, una justicia popular. ¿Cómo eso podría afectar nuestra democracia? Bueno, en realidad esto es muy comprometedor, ¿no? Tenemos dos candidatos que, si bien es cierto y como bien lo refieres, generan ciertas antipatías de gran sector de la población. Y es que seguimos en el tema de elegir al menos malo, ¿no? Al mal peor. Y fíjese que hemos tenido una gran cantidad de candidatos. En otros países esto no se ve con, bueno, me refiero a países donde la democracia es seria y madura, ¿no? A lo mucho van dos partidos a la segunda vuelta, ¿no? A una campaña electoral, hacen alianzas, cohesiones, unifican propuestas y le presentan al electorado la viabilidad de sus planes de gobierno. Entonces, no hay esa disgregación de tener más de 19 candidatos. En el caso peruano, hemos tenido tantos candidatos, pero fíjese la cantidad de votos que ha sacado cada uno de ellos. Ni siquiera han llegado al 20%, más allá del 20% formalmente. Entonces, ¿esto qué genera, no? De que el ciudadano está distanciado y desconectado de la actividad política. Entonces, cuando llegamos a una segunda vuelta con dos candidatos, podría decirse, en un lado de la izquierda, el señor Castillo, en un lado de la derecha, que quiere ir a centro, la señora Keiko, entonces vemos allí a dos extremos en los cuales los ciudadanos no se sienten cómodos. Ojo con ello, ¿eh? Hay gran cantidad de los ciudadanos que dicen, pues, Fujimori nunca más, este famoso cliché, ¿no? Que evidentemente esto también representa a una estigmatización que se le ha hecho a esta candidata. Y del mismo modo, el tema de comunismo nunca más, ¿no? Una cosa análoga respecto del señor Castillo. Entonces estamos jugando, o bueno, estamos en los juegos de la política en el buen sentido, estamos jugando a la práctica de ensuciar al otro candidato, ¿no? Enlodarlo, de tal forma que la estrategia se ha vuelto en manchar al otro candidato, de tal forma que yo resulte ser el menos malo y votes por mí, más que votes por mi convicción y por esa idea de gobierno que quiero que compartas, más allá de propuestas populistas, ¿no? Propuestas viables y materiales en un corto y mediano plazo, que es lo que ninguno de los candidatos hasta ahora parece ser que lo tiene con claridad. Claro. Ahora, escribir una nueva constitución no es algo que se hace todos los días. No es un librito mágico donde escribe los problemas y mágicamente se resuelve al día siguiente. Y las personas encargadas de escribirla creo que no convencen mucho a la población, o particularmente a mí. Reformar, sí, si es necesario, sí. Las democracias más fuertes son las que no tienen tantos
cambios constitucionales que al final del día lo termina pagando el ciudadano de a pie. ¿Cree que se deba promover o hacer una propaganda más extensiva de los derechos constitucionales de las personas a fin de que no haya una afrenta a estos derechos? Sí, fíjese, cuando uno de pronto analiza, conversa, ¿no? Con ciudadano común, muchas veces en esto de el típico momento de cuando uno está en el taxi, ¿no? Y le pregunta al señor taxista, oiga, ¿y usted por quién va a votar, no? No, el señor Castillo. ¿Y por qué le digo? Porque va a cambiar la Constitución, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y qué parte de la Constitución está mal? No, toda la Constitución, me dice. ¿Por qué? Porque es una Constitución que favorece solo a los ricos. Y yo me pregunto, oiga, ¿y usted ha leído el artículo número 2? Derechos fundamentales de la persona. O de pronto el artículo 1 que dice, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la dignidad y la persona humana. Fíjese en el simbolismo, ¿no? Lo más importante de un Estado democrático es la dignidad y la persona. Y ya está en la Constitución. Lo que hay que hacer es materializar esos parámetros normativos. Y eso se hace no cambiando la Constitución. Políticas públicas, ¿no? Una política intensiva de ejecución del gasto, adecuado gasto público, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto en un simbolismo tienen gran efecto, de decir, cambiemos la Constitución porque esto no garantiza la igualdad o la equidad. Pero sin embargo, en el trasfondo no está más que un errado y confuso pensamiento de alteración del orden democrático, lo cual es preocupante. Como usted bien indica, se puede variar, reformar, modificar ciertas partes, por ejemplo, de pronto el título económico, ¿no? Poner ciertos anclajes y verdaderas barreras a esto de lo que son los monopolios o los oligopolios, pero estrictamente desnaturalizar la esencia constitucional me parece infructífero. Considero que tenemos una constitución de corte ampliamente liberal, defiende los derechos fundamentales, solo hay que leer, basta con leer la constitución para que uno se dé cuenta de que tenemos una constitución muy seria, ¿no? De pronto en algunas partes sí podemos ir mejorándolas, pero considero que no, que no sería la receta con la cual cambiemos la denostada situación política y social en el Perú. Cambiando la constitución, no es que van a desaparecer los problemas en el Perú, ¿no? Y eso no lo quieren decir, pese a que lo saben, sin duda. Claro, como decía en la televisión, quieren cambiar la constitución y no se han dado el tiempo de leerla. Son 206 artículos que claramente expresan la protección de la persona humana. Ahora, pasando al tema del debate del día sábado, que fue sin duda un espectáculo, una tragicomedia, si se quiere decir. eh, no hubo propuestas concretas y prácticamente fue ataque de un rival al otro, entre la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. ¿Qué sensación le deja este primer debate? Bueno, recuérdese que en las democracias lo más importante es el debate, la discusión, la deliberación, ¿no? Jürgen Habermas hablaba de la democracia deliberativa. Y qué mejor que las autoridades o los que pretenden ser autoridades expresen eso a todo el electorado de forma respetuosa, ordenada y con los cánones, evidentemente, del respeto democrático. Alejarse de ello, significa no respetar o no entender la naturaleza democrática de un Estado. Entonces, por el afán de decir, no, estamos mal, yo no estoy a favor de este conservadurismo en el cual la corrupción se ha vuelto una forma habitual de la democracia, entonces desconozco y me alejo de todos estos parámetros habituales o de pronto rituales democráticos de ir a debates, de exponer sus ideas, y me distancio de ellos porque represento la revolución, ¿no? Eso es lo que seguiría, es la espectacularización de la política, ¿no? Porque en realidad estamos discutiendo mucho de los problemas del Perú, pero estamos planteando muy poco las soluciones.
pero soluciones reales, no soluciones vagas y abstractas en las cuales de pronto, en las izquierdas siempre han dicho esto, sobre todo las latinoamericanas, siempre se ha discutido el discurso antiimperialista, antineoliberal, pero cuando les han dicho, oiga, ¿y cuál es la receta entonces para cambiar todo esto? Pues allí más bien ha habido un silencio rotundo. Y se hacen las mismas prácticas y todavía peores prácticas neoliberales. Recordemos la China capitalista, ¿no? Que de democracia popular no tiene absolutamente nada. Y allí sí existen literalmente ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase, donde los ciudadanos ni siquiera pueden navegar libremente en el Internet porque están siendo vigilados por el partido de gobierno. Eso es el comunismo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque las experiencias internacionales donde este discurso izquierdista de la Revolución Popular se ha materializado, pues no han sido nada fructíferas en el tiempo. Y tenemos ejemplos muy cercanos, Cuba, Venezuela, ¿no? Con los cuales evidentemente no podemos darnos en este momento tan peligroso, tan vulnerable que es la pandemia, de poder estar poniendo nuestro futuro en una situación de incertidumbre. Sí, es claro, la ejemplificación es una de las maneras en las cuales podemos guiarnos. Cuba, Venezuela, ya hace poco, en los años 80, en el primer gobierno de Alan, cuando tenían que hacer cola, y sí recuerdo haber estudiado eso. Ahora hablemos de la señora Keiko Fujimori, la otra cara de la segunda vuelta. La señora viene llegando casi 15 años seguidos en 3 elecciones a segunda vuelta. Pero tiene un historial que genera la sensación de incertidumbre en la población. Investigaciones abiertas, múltiples acusaciones y el pasado gobierno de su padre, el señor Alberto Fujimori. ¿Qué análisis o comentarios le deja la participación de la señora Keiko Fujimori? Bueno, primero dejemos en claro de que lo anteriormente mencionado no es que estemos a favor simétricamente de otro candidato, ¿no? Se ha hecho la evaluación del primer candidato. Ahora vamos a la evaluación del segundo candidato o candidata en este caso. La señora Fujimori. Bueno, ¿qué resulta con la señora Keiko Fujimori? Pues lo que tenemos allí es una persona que tiene investigaciones penales de gravedad abiertas en curso, pero que sin embargo, ojo con esto, porque tenemos que ser bastante respetuosos de algo que se llama los principios que sustentan el derecho penal peruano, y entre ellos tenemos algo que se llama la presunción de inocencia. Y digo esto porque en el Perú este principio es como el vellocino de oro. Todos hablan de él, pero nadie sabe dónde está o cómo funciona. ¿Por qué? Porque apenas vemos que una persona sobre un hecho determinado sale publicado en una revista, en un diario, en lo que fuere, y automáticamente la sociedad lo encasilla a ese sujeto bajo un cliché, el etiquetamiento, ¿no? O lo que se llamaría la estigmatización social. Y uno se pregunta, oiga, pero ¿y dónde está la presunción de inocencia? ¿No? La presunción de inocencia es un derecho fundamental que se respeta, sino hasta la emisión de una sentencia que tendría carácter firme incluso. Lo que no ocurre con la señora Fujimori. En estricto sentido. Lo que sí hay son ciertos elementos de convicción que se han encontrado en diferentes actos de investigación, los cuales deben ser merituados en un juicio. Y si es que esto ya tiene cierta certeza para el fiscal, lo que debe hacer es simplemente requerir la acusación de la señora Fujimori, ¿no? Yendo y siendo bastante respetuosos del proceso penal que está dentro de nuestras normas, por un lado. Por otro lado, lo que sí me preocupa de esta candidata es que los partidos políticos en el Perú verdaderamente no son centros en los cuales el interés público sea el pilar fundamental, ¿no? Y donde se inmerse la ciudadanía, la gente, y pueda expresar libremente sus opiniones. Porque más bien se han vuelto organizaciones o centros para llegar al poder y donde los partidos no tienen líderes, tienen dueños o legados, ¿no?
Yo creería que en ese partido, Fuerza Popular, existen cuadros muy valiosos y muy importantes. He visto jóvenes que actualmente han llegado al Congreso con una claridad bastante interesante, que yo creo que más bien deberían ya renovar esos cuadros, ¿no? La señora Fujimori no es la única, que diré, luminaria que hay dentro de esa organización política. Tendría que haber ya una renovación, y esto debió darse ya incluso en la anterior campaña, en 2016. Pero aquí estamos hablando de un partido legatario, ¿no? Que pasa como un legado, ya. Si el papá fue candidato, bueno, ahora la hija, ¿no? Y si no es la hija, el hermano. Lo que igual me parece completamente contrario a las prácticas democráticas de lo que son los partidos políticos, ¿no? Las personas que tengan dotes de líderes y expresen una visión de cambio son las que deberían ser los que guíen a los partidos. Y si es que su propuesta no tiene eco en la ciudadanía, pues renovarla. Y esto funciona en todas las democracias serias, ¿no? Lo que no ocurre con el Partido Fuerza Popular. Sí, como diría la vieja frase, jóvenes a la obra. Mm. Bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista, doctor. Ya estamos llegando al final de este conversatorio. ¿Algunas palabras finales o recomendaciones, reflexiones que le pueda dar a nuestro público? Sí, sí, Marco, mira, yo quisiera plantear lo siguiente. Hay muchas personas que están desencantadas con la actividad política y consideran de que esa libertad negativa, ¿no? Donde ese espacio en el cual nadie ingresa y yo me autodetermino en ese espacio, eh, puede estar en riesgo o esté en grave riesgo. Mucho depende de la autoridad que nos gobierne. Entonces, el no votar, el votar en blanco o votar nulo o viciado, en realidad es una práctica muy riesgosa. ¿Por qué? Porque atenta contra la legitimidad del gobernante. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que ser más responsables y decir, ya, yo confío en este candidato, pero una vez que gobierne, las consecuencias de sus actos las asumo yo porque yo voté por él. No porque me evadí en el momento de la elección y no quise votar. Y después yo soy el que lo cuestiona y le quita legitimidad a ese gobierno de turno. Y es una práctica muy usual en el Perú. Debemos cambiar ello y ser responsables. Bueno, en un término de pronto algo abrupto sería, debemos mojarnos junto con el gobierno. O sea, debemos ser esa base responsable en la cual descanse las decisiones de un gobernante porque nosotros lo hemos elegido. Y con esto, pues, invitar a todos que vayamos a votar y votemos con la información, con el pensamiento claro y sobre todo con convicción, que es algo muy importante en una democracia como la peruana. Un gran saludo, Marco, a ti, a Fabricio, a todos los miembros, una vez más, de Juntos por Derecho, y estoy nuevamente presto a cualquier conversatorio que se pueda hacer más adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor, y esperamos tenerlo nuevamente en estas sesiones. Muchas gracias también a nuestros participantes por acompañarnos en estos conversatorios y no se lo pierdan que vamos a seguir con esto la próxima semana. Muchas gracias. Buen día.